Les voy a invitar a un plan que me parece estupendo, que es todavía que nos hace un poquito bueno, veremos hasta cuándo nos dura, si llega el veranillo de San Miguel, si ahí se nos termina el verano, vamos a ver qué ocurre, pero les voy a invitar a que cojan un libro que habla de Palencia, una novela histórica con la que van a aprender además historia de Palencia, y se vengan a la Dársena, que es uno de los lugares que quizás pueda aparecer en la novela o no, ahora lo sabremos, y puedan disfrutar pues, de un paisaje idílico, leyendo, aprendiendo muchísimas cosas. Asier Aparicio es el autor, por ejemplo, de La espada cincel, de Las voces y las piedras, de Barcos en la llanura, muchos libros de novela histórica. No sé si puedo decir que el Ken Follett palentino. Bueno, pues si quieres. A ver, yo veía que había ahí como un hueco, ¿no? Hay muchos libros de historia y muy bien documentados, ¿no? Y luego Javi nos puede hablar, que tiene un libro estupendo de historia de Palencia, que está muy bien documentado. Pero yo echaba de menos también un aspecto literario, ¿no? Contar nuestra historia de un modo lúdico, de una manera asequible para todo el mundo. Y bueno, yo también echaba de menos que hubiera, por ejemplo, en este caso, una novela que hablara íntegramente de Palencia, ¿no? De nuestro Palencia medieval. Las voces y las piedras es la historia en torno al famoso asedio de Lancaster, que, bueno, pues todos conocéis la historia de la banda de la mujer palentina, fue real, ¿no? Los ejércitos ingleses pues recalaron por aquí, desde Galicia, y los hombres estaban defendiendo en Valderas a su rey, y aquí en Palencia pues les pilla desprevenidos a las mujeres, niños y ancianos, y les toca defender la ciudad. Entonces, en torno a ese episodio, pero 20 años antes, empieza la novela, un poco para ver cómo se van curtiendo esas mujeres, ese pueblo palentino, y es una novela muy coral, porque habla de toda nuestra Palencia, muy bien documentada, desde los estamentos del clero, desde los tejedores, el concejo, la iglesia, bueno, al que le guste, por ejemplo, la novela histórica medieval, muy coral, muy documentada, tipo eso, Los Pilares de la Tierra, por ejemplo, la Catedral del Mar, pues aquí tenemos la nuestra. Y siempre fiel, ¿verdad?, a lo que es la historia, eso, que no hay nada que no haya sucedido. Bueno, o sea, hay ficción, sí, pero todo es fidedigno. Sí, a ver, los personajes, algunos, pues forman parte de esa intrahistoria que yo invento, ¿no? Y que llevan el hilo, porque si no, no habría novela, ¿no? Pero sí, efectivamente, las líneas argumentales potentes, que son las de la historia, esas yo procuro que nunca mentir, porque a mí no me gusta que la novela histórica desaprendas con ella, sino al revés, ¿no? Que te cree la curiosidad y luego sí, vayas a un libro de historia y sigas completando información, etcétera, ¿no? Las voces y las piedras, siglo XIV, que, por ejemplo, y a mí me ha resultado muy curioso, la Plaza Mayor está fuera de los límites de la ciudad. Claro, era muy pequeño. Palencia era pues una ciudad más o menos de 4.500 habitantes, poco más, ¿no? A finales del siglo XIV. Y bueno, pues por ejemplo eso, lo que decimos, ¿no? El campo del Azafranal, que era un campo que pertenecía a los franciscanos, a San Francisco, estaba extramuros, y yo allí pues ambiento un momento importante de la novela, que es como una especie de auto de fe que se hace, y unas ejecuciones, y bueno, sí, vamos, la verdad que los que la lean y sean de aquí de Palencia o seamos de aquí de Palencia, pues nos vamos a sentir muy reconocidos en la novela, ¿no? Y yo creo que también tenemos que creernos lo más, ¿verdad? Toda nuestra historia, todo lo que hemos sido, todo lo que somos, sí. Y estas novelas también yo creo que sirven precisamente pues, para hacer marca Palencia. Sí, hombre, cómo no, porque, bueno, ya te digo, mira, hace poquito, Mario, apareció esta novela en un artículo del País que era una provincia, un libro, y entonces iban por todas las provincias de España hablando del libro que pertenecía a cada ciudad, y tuve la gran suerte de que Palencia, el libro de Palencia era Las voces y las piedras. Entonces, bueno, parafraseando un poco aquello que decía Eduardo Mendoza, de que toda ciudad tiene que tener su novela, él escribió La ciudad de los prodigios sobre Barcelona, pues a mí se me ocurrió Las voces y las piedras sobre nuestra Palencia. Y vamos a someter a examen a los libros de Asier Aparicio. Estamos también con Javier de la Cruz, es doctor en historia, y precisamente le vamos a preguntar cómo es la documentación que realiza Asier. Pues es una documentación exhaustiva y además muy fiel a la realidad, ¿no? Sí que es cierto que la novela histórica siempre tiene un componente de ficción, hay personajes que no responden a la realidad, hay hechos que son literarios, ¿no? Pero yo creo que el éxito de una buena novela histórica es que sea fiel a los hechos. Y no solamente que sea fiel a los hechos, sino que además sea fiel al ambiente cultural, a la descripción, a los grandes elementos que se movían en esa época, ¿no? Y yo creo que en eso así sí que es muy fiel, no solamente en cuanto a los hechos concretos, de datar los acontecimientos, sino en cuanto a los diálogos de los personajes, ¿no? Que no sean anacrónicos, que respeten un poco la filosofía y el pensamiento de la época, a la descripción de los comportamientos también, ¿no? A veces encontramos novelas históricas y resulta que un campesino tiene unos ideales revolucionarios del siglo XIX, ¿no? Y sí que es cierto que puede tener ideales revolucionarios, pero a lo mejor expresados de otra manera, en otro contexto y con otras ambiciones. Y en eso Asier es muy fiel, y además
tiene una peculiaridad también, ¿no? Él lo ha dicho, que hace novelas muy corales, con multitud de personajes, y están todos muy bien representados, es decir, que no aparece solamente el mundo de la nobleza o solamente el mundo de la burguesía, sino que aparece también el mundo del clero, el mundo del campesinado, el mundo de los trabajadores, el mundo de los judíos, ¿no? Y todos con esa seriedad y ese rigor histórico, aparte luego pues de las licencias propias de una novela, que son perfectamente comprensibles, ¿no? Y si no me equivoco, usted es director de instituto y algunos de sus alumnos han aprendido con unidades didácticas basadas en los libros de Asier. Sí, bueno, hace tiempo, cuando empezaron a aparecer estas novelas históricas de Asier, yo le propuse hacer unas guías didácticas para poder trabajar con los alumnos, precisamente por ese rigor histórico que tienen, ¿no? Que permiten el que a partir de la lectura los alumnos puedan hacer pues un pequeño estudio. En algunos casos son extraer información directamente del libro, porque es muy fiel y está bien, y en otros casos es profundizar en algunos aspectos, y es una manera, pues a partir de una narración que resulta atractiva, que tiene su parte de misterio, de intriga, de aventura, el que los alumnos puedan aprender historia pues con un pequeño guión, haciéndoles que se fijen en aquellos aspectos que seguramente para ellos son los menos interesantes, porque les atrae más la trama, pero que les aporta un conocimiento y un valor. Viajamos del XIV al siglo XVI y vamos a viajar también un poquito, porque de Palencia vamos a ir a Valladolid, vamos a estar también en Paredes, o al menos vamos a hablar de un paredeño. Sí, claro. También habla la novela de Paredes, un poquito, porque claro, es imposible hablar de Alonso Berruguete, que de eso va esta novela, La espada cincel, sin hablar de su padre, ¿no? Porque, bueno, lo aprendió todo con su padre y fue un poco el que le abrió, ¿no? En el mundo este de la... Después tuvo un sobrino, menos conocido, Berruguete también, la tercera generación, que tuvo menos éxito, ¿verdad? Bueno, La espada cincel sí habla de un momento, un año de gracia en la vida de Alonso Berruguete, que es en 1527, en el cual él pues le toca estar en Valladolid, y ese año allí ocurre de todo en Valladolid, porque está la corte de Carlos V, nace Felipe II en Valladolid, también llegan noticias del saqueo de Roma ese mismo año. En septiembre por ahí hay unas conferencias erasmistas, que en aquel momento el problema de Lutero está muy candente, y entonces todavía no sabe muy bien si Erasmo de Rotterdam va en la línea de Lutero, si es otro hereje, si a qué quedarse, ¿no? Bueno, todo ese ambiente de alguna manera está en la mente y en la, digamos, en el vigor del escultor, y eso hace que él geste pues su principal obra, que es el retablo de San Benito, que, dicho de paréntesis, está casi íntegro en el Museo de San Gregorio de Valladolid, y yo creo que es una visita muy recomendable, que la tenemos muy cerquita en Valladolid, ¿no? Y bueno, va un poco de ahí. El hilo conductor de la novela es un pleito real que tuvo con el que le mandó a hacer la novela, el abad benedictino de San Benito. Sí, la obra de San Benito. Eso es, ¿no? Y entonces este abad le manda a hacer este retablo pues para contemplación de sus monjes, y claro, yo creo que le contrata por el ego, decir, voy a tener un retablo de Alonso Berruguete que es un crack, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que le sale rana un poco ese ego suyo, porque él también tiene mucho ego, Alonso Berruguete, y él esculpía muy a tajazos, tenía mucho vigor, ¿no? Cuando el fraile ve esas obras, se siente un poquito como que echa para atrás el contrato, dice, no, esto no sirve para mis frailes, no van a poder contemplar, ni van a... Y aparece un pleito real que tiene con Alonso Berruguete, que no quiere pagarle su obra, y Alonso Berruguete pues quiere que le pague, ¿no? Y bueno, hay un poco ese... Y algunas de las caras que aparecen en ese retablo están en Palencia, se pueden disfrutar en la Plaza Mayor. Sí, aparte de ir a Valladolid a verle el original, pues sí, nuestro gran escultor también, Victorio Macho, que hizo un monumento pues un poco de memoria de Alonso Berruguete, pues ya sabéis, en la Plaza Mayor ahí tenéis dos de las caras del monumento de Victorio Macho, pues es una San Sebastián, que está en el retablo de San Benito, y otro el sacrificio de Isaac, sí. Pues vamos a avanzar otros 2 siglos en el tiempo, porque precisamente estamos en la dársena, aunque la dársena es un poquito posterior, a mí me lo han contado, yo no lo sabía, me lo han contado antes de entrar. Barcos en la Llanura sucede o gira en torno a la construcción del canal, y la verdad es que hay muchísimas curiosidades sobre el canal de Castilla que no conocemos, ¿no? Como que, por ejemplo, fue una de las obras más importantes de su tiempo. Sí, es una obra a nivel de ingeniería de las más importantes, ¿no? Hay que pensar lo que supone conseguir crear una corriente de agua artificial, salvando muchos desniveles y que haya una caída constante. Y por el medio, pues superar ríos, ¿no? Creando acueductos, superar desniveles, que para eso muchas veces están esas esclusas triples, y claro, cómo se diseña para que los barcos puedan avanzar. Es una obra complicada, ¿no? Que pretendía pues crear una red de comunicaciones interna en España al estilo de la que existía en otros países europeos, Francia, Inglaterra, claro, que disponían de más ríos, y a veces los canales entroncaban con los ríos y se aprovechaban los cursos fluviales, ¿no? Aquí eso era un poco más complicado por nuestro clima, pero la idea era la misma, porque el transporte por vía fluvial, pues aunque era muy lento, era muy económico, ya que se podía trasladar gran cantidad, y se trataba de comunicar las zonas del interior con el exterior.
Otra cosa es que luego pues la monarquía española, siempre en crisis y siempre endeudada desde Carlos I, pues no permitía tener los recursos suficientes para hacerlo al ritmo que se deseaba. Y le pregunto por la novela a Asier ahora mismo porque además, bueno, hay un recurso literario muy interesante, yo creo, ¿no? Sí. Que es el hilo conductor. Pero no sé si decirlo, Mario. Pues vamos a dejarlo ahí, entonces, que la gente lo sepa, pero es una novela curiosa. Sí, a ver, yo siempre digo que, aunque hablo del canal, al final Barcos en la Llanura es una novela de aventuras, ¿no? Yo me pasaba un poquito, pues que, claro, llevas viendo el canal toda la vida, desde niño, has andado con la bici, has estado por aquí cuando se lava, pues incluso patinando, ¿no? Y yo decía, bueno, pues un río más, ¿no? Pero no es verdad, o sea, el canal se merece un homenaje, porque por todo lo que ha dicho Javier, ¿no? Es decir, es la gran obra del siglo XVIII, ¿no? Entonces yo quería hacer una novela sobre el canal, y fue la gran sorpresa, también como escritor, cuando me iba documentando, de que era imposible hacer una novela del canal de Castilla sin que saliera, tirando del hilo, todo el siglo XVIII, y toda la ilustración, porque es el AVE de entonces, ¿no? Es el AVE, es la catedral del siglo XVIII. Entonces, claro, ¿yo qué hice? Digo, pues voy a crear un personaje, ¿no? que sea ese hilo conductor, en este caso es un marinero, Jaime Roch, que pues llega de las Américas, llega a España en el momento en que los Borbones empiezan a gobernar aquí, y él pues le vinculan de alguna manera pues a la marina, al ejército, que en aquella época de la Ilustración pues los grandes, digamos, genios ingenieros pertenecían al ejército, y él pues entre batallas navales, entre aventuras, entre todos los avatares de la corte borbónica, también pasa muchas temporadas vinculado a la construcción del canal. Entonces se da fe de todo el siglo, se da fe de la construcción del canal, de la parte ilustrada, porque como decías al principio, la dársena ya pertenece aquí, el ramal sur pertenece más al siglo XIX. La parte ilustrada del siglo XVIII es desde Alar hasta más o menos Grijota. Grijota tira el ramal de Campos hasta Paredes de Nava, y ya en el XIX pues acabaron desde Paredes hasta Medina de Río Seco y desde Grijota hasta Valladolid. Pues interesantísimas estas novelas históricas para aprender al fin y al cabo de nuestra historia, de dónde venimos y quiénes somos al fin y al cabo. Así que bueno, tiene muchas más publicaciones, obras de teatro, yo no lo sé, pero sí, más de 50 pueden ser. Sí, sí, hombre, no todas son del mismo calado, pero sí, más de 50. El teatro es mi otra gran pasión, me gusta mucho escribir teatro, y las otras novelas ya un poco me salía a otros escenarios, a otros lugares, porque bueno, amas lo local, ¿no? Pero también quieres un poco, por ejemplo, hay una en la Alhambra de Granada, ambientada, otra en Comillas, en la vieja universidad, un libro de ciencia ficción, de relatos, otro libro con música. Bueno, soy de los que me gusta retarme, como escritor, que no tirar por el camino fácil, sino de alguna manera pues hacer cosas distintas, ¿no? Y sorprender. Yo una pregunta le tengo que hacer, porque es profesor, ha tenido un grupo de música, ¿de dónde saca el tiempo y cuántas horas tiene en sus días? Bueno, pues hasta ahora parece que lo mismo que los demás, pero sí que es verdad que cuando tiene... Esta pregunta me la hacéis mucho, Mario. Cuando uno tiene una pasión, yo creo que también saca tiempo de donde no, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, un secreto, y esto no juzgo a nadie, pero es verdad que perdemos mucho tiempo viendo la tele, perdonadme. Está muy bien que lo digas. Quiero decir, o viendo la tele o haciendo otras actividades, que también a veces está bien tirar el tiempo, ¿eh? No pasa nada. Pero es verdad que hay muchos tiempos muertos en nuestra vida que si los dedicamos a hacer cosas más creativas o cosas, pues bueno, de ahí saco el tiempo. Tiene un punto poético que lo diga en la tele precisamente, pero es verdad, así que nada, vamos a terminar ya porque vamos pasadísimos de tiempo, vamos a volver ya a plató. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a Asier por habernos atendido. Muchísimas gracias, Javier. Nosotros. Así que nada, aquí terminamos. Chao. Y ya lo saben, los libros de Asier, estupendos, Asier Aparicio.